Va, 15-30. Para. Eso no vale. ¿El qué? Tienes la pelota en la mano. ¿Qué haces? Tío, era mía la bola. No, ya lo antes. Escucha, que estoy en el medio. No, pero yo mi bandeja es mejor. Mala. Esa es mala. Mi entrenador dice que es mala. ¿Estás seguro? Sí. 100%. ¿Qué haces? ¿Quieres el punto? Estás jugando sin cuerda. Se repite, una más. Se repite. Punto mío, ya llevas 3 seguidas. Seguro que te ha pasado alguna de estas situaciones en partido. Si no te ha pasado, te va a pasar, ¿vale? Hay algunas reglas que son complicadas o interpretaciones que conviene que sepas. Pero antes quiero hablarte del sponsor de este vídeo. El sponsor de este vídeo es NordVPN. NordVPN, ya lo conocéis porque yo lo llevo utilizando mucho tiempo y os he hablado en algún otro vídeo sobre ella. Es una VPN que me protege cuando estoy de viaje. En mi caso particular, y te cuento mi experiencia, me viene muy bien porque, punto número 1, viajo. Cuando viajo me conecto a redes en aeropuertos, bueno, mi localización cambia y me da muchos problemas por mis cuentas. Cuando nota que estoy en otra ubicación, pues me hace verificarlo, etcétera. Así que punto número 1, es mucho más cómodo. Punto número 2, me protege cuando me conecto a esas wifi de aeropuertos y demás. Es un cortafuegos que lo que hace es protegerme para que nadie suplante mi identidad o robe mis datos, que es algo que, bueno, pues ya me pasó hace tiempo. Así que, en definitiva, es no solamente una ayuda, sino que además realmente está para protegerme. Y aquí debajo os dejo un enlace para todos aquellos miembros de la comunidad Mejora tu Pádel que queráis probar este servicio. Tenéis unas condiciones especiales, así que nada, aprovechadlo, muy recomendable, por lo menos la experiencia que yo he tenido como usuario es muy buena. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Va, 15-30. Para. Eso no vale. ¿El qué? Tienes la pelota en la mano. ¿Qué pasa porque la tenga en la mano? Yo lo que no puedo es dejarla caer. De hecho, si se me cae esto, sí sé que el punto se para, pero yo la puedo tener donde quiera. No tengo por qué. Nadie me obliga a tenerla en el bolsillo. Vale, te dispones a hacer, en mi caso ya me habéis visto, yo me meto la bola en el bolsillo, pero oye, vas a jugar y vas con pantalones, no sé, de estos que no tienen bolsillos, bañador incluso, y llevas las dos pelotas en la mano. Lógicamente haces un saque y si lo metes vas a jugar con la otra bola en la mano y tu rival te dice que no se puede hacer porque le desconcentras. Pues tengo que decirte, amigo mío, que sí puedes jugar con la pelota en la mano. ¿Es legal? Sí. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que le dice que le molesta? Bueno, pues puede ser porque la vea en tu mano, pero yo creo que la mayor parte de las personas a las que he escuchado decir que le molesta, creo que es por la sensación, ellos dicen como de dejadez, ¿no? Como me está vacilando un poco, ¿no? Porque va con la pelota en la mano y parece como que hay cierta desgana. La realidad es que la puedes llevar en la mano, ¿vale? El reglamento no especifica dónde se tiene que guardar. Lo que sí que es verdad es que, bueno, si se te cae, en ese momento se interrumpe el punto, no puede haber dos pelotas moviéndose a la vez en el campo. Y bueno, pues ya soluciones. En tenis seguro que habéis visto que había jugadoras que se lo guardaban aquí detrás, ¿vale? En un ganchito, lo mejor es el bolsillo, y si no, bueno, hace mucho tiempo veríais, los que ya sois de hace tiempo, veréis que Lamperti la guardaba aquí, se lo prohibieron, ¿vale? Esto en Padel Pro Tour lo hacían, en World Padel Tour ya no le dejaron. Lamperti la ponía aquí, muy característico suyo, ¿vale? Bueno, la ponía ahí, al final ya no le dejaron hacerlo. Nosotros en competición solíamos dejarla pegadita al palo y ahí, pero tampoco, porque cada vez que le pegas a la red, ya en competición la bola se mueve y no nos dejan, con tanta salida fuera de campo y tal. Finalmente, en Premier, de hecho, nos hacen sacar la bola fuera del campo y el recogepelotas la tiene fuera. Lo que sí que es importante que sepas es que la puedes llevar en la mano, puedes, ¿vale? Vamos al siguiente. ¿Qué haces? Tío, era mía la bola. No, he llegado yo antes. Escucha, que estoy en el medio. No, pero mi bandeja es mejor. Explicación de esta jugada. La pelota me viene de la diagonal. Yo soy diestro, bueno, en este caso, fijaos que Pierre estaba en este lado y Mario estaba en el lado de los impares y es diestro también. Todas las pelotas que van al centro, en principio, catalogamos que van a ser el jugador que está en mi posición. ¿Por qué? ¿Vale? Pierre antes, ahora yo. Porque yo me desplazo por la pelota, ¿vale? Frontalmente, y puedo entrar con mi golpe de derecha fuerte, puedo pegarla o no, pero yo tengo la posibilidad de hacer un tiro más ofensivo, por norma, que el jugador que está siendo diestro en esta posición, que para entrar o bien a una volea alta de revés,
es incómodo, ¿no? Arturo y Lebron también le pegan fuerte de revés, pero es más difícil. Normalmente el jugador decide entrar con el remate así, se tiene que desplazar hacia atrás. Por norma, si la pelota viene desde allí en la diagonal, va a ser del jugador que está jugando en el lado del revés y que entra con su tiro aéreo de derecha. Y aquí entran ya los dependes. Depende, obviamente depende, sí. Es verdad que hay veces que, por ejemplo, si la bola viene desde mi paralelo, pues a lo mejor mi compañero me puede echar una mano. También hay que ver el nivel, pero muy bueno tiene que ser, o mucho mejor tiene que ser el jugador de derecha con respecto al jugador del lado izquierdo de la pista, siendo diestro, como para quitarme pelotas que me vienen aquí al centro. Lo puede hacer, sí, pero hay que tenerlo muy claro. También tengo que decirte que esto cambiaría si hay un jugador zurdo, porque si hay un jugador zurdo, yo tengo una derecha, pero es que este jugador zurdo también tiene aquí su derecha, por lo tanto ahí normalmente lo que dejamos que guíe o que prevalezca son las trayectorias diagonales. Si viene del lado de los impares es mío, si viene del lado de los impares es del compañero zurdo, siempre, obviamente, que no sea el zurdo el que mejor le pega. Si el que mejor le pega es el zurdo, pues todo para ti y tú te agachas, ¿vale? Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios si tienes un amigo que te quita todas estas pelotas y vamos a por el siguiente. ¿Qué haces? Pierdes el punto, estás jugando sin cuerda. Que la cuerda, si no me la quiero poner, o sea, esto está solo por si te la quieres Punto poner. mío, soy seguro. Vale, no me gusta jugar con cuerda. Pues mira, por ejemplo, porque me la cambia de mano, que sé que muchos sois ambidiestros y jugáis y os cambiáis de mano. Porque vengo del tenis y me molesta, bueno, por lo que queráis, ¿vale? No sé por qué decís, mis amigos argentinos, decís que allí no está tan reglado, ¿no? Yo no sé, para mí la Federación Internacional lo deja muy claro. Es obligatorio jugar con la cuerda y en el momento en que no estás jugando con la cuerda, el punto termina y se para y no puedes seguir jugando y como sigas jugando sin cuerda te van a sancionar. ¿Motivo por el que se hace? Bueno, pues es un motivo de seguridad. Ahora ya, yo sé que muchos de vosotros me poníais en mensajes privados. Mano, es que en el squash eso no pasa, ni en el tenis, ningún otro deporte de raqueta te obligan a jugar con la cuerda. Pues ya lo siento yo, pero es que yo no he hecho el reglamento, lo ha hecho la FIP y por eso todas las palas, el 100% de las palas tienen una cuerda que te tienes que poner. Como no te pongas la cuerda, te van a sancionar. Que lo hagan es otra cosa, ¿vale? Pero, bueno, por reglamento, si a ti te ven jugando sin la cuerda, pierdes el punto y como sigas sin ponerte la cuerda, te van a echar y vas a perder el partido. Así que te recomiendo que, bueno, que te la pongas, por seguridad también para tu compañero. Obviamente, no le vas a decir así como lo hemos dicho nosotros, pierdes el punto al de enfrente, pero quizás se lo digas con amabilidad. Puede que él también con amabilidad te diga que no se la va a poner. Pero bueno, este es el reglamento, así que nada, déjame aquí abajo en comentarios si eres uno de esos que te cambias la pala de mano y que no le gusta lo de la cuerda. Y vamos a por el siguiente. Mala. Esa es mala. Mi entrenador dice que es mala. ¿Estás seguro? Sí, 100%. Pelotita que va al poste y pasa, ¿vale? Viene por aquí, toca en el poste y pasa. La realidad es que el poste, como tal, es parte de la red. La red se cataloga en su conjunto, se define en su conjunto. De hecho, tengo que decirte que da lo mismo si la bola pega aquí o pega aquí, eso no cambia nada. La red no tiene lados y es un elemento único. Por lo tanto, si pega en el poste y pasa, la pelota sigue siendo válida y se sigue jugando, ¿vale? Es verdad que puede ser un poco raro porque cambia la dirección y todo eso, pero bueno, nada, que si te sucede, te recomiendo que sigas con el punto porque, bueno, porque la bola vale. Y seguro que si tienes algún amiguete que te ha robado esa pelota, envíale este vídeo, compárteselo y de paso que se suscriba al canal porque así no te robará más pelotas, ¿vale? Vamos a por el siguiente. Se repite, una más. Se repite. Punto mío, ya llevas 3 seguidas. A partir de la tercera, no sé si lo sabéis, pero a partir de la tercera, el punto es mío. Vale, equipo, en un saque la pelota toca la cinta y bota en el cuadrado, ¿vale? Primera parte. Una vez que toca la cinta y entra en la superficie válida, ya está, ese saque se tiene que repetir, ¿vale? Muchas veces cuando explico esta norma me decís, ya, pero Manu, ¿qué pasa si toca la cinta, bota y sale por la puerta? ¿O qué pasa si toca la cinta, bota y toca la reja? Bueno, esas son situaciones diferentes. No estamos hablando de que la bola, después de tocar la cinta, se haya ido por la puerta o haya tocado la reja. Toca y bota en el campo del rival y da los 2 botes ahí. En este caso, vale, se repite el saque,
¿Cuántas veces se puede repetir el saque? Pues hay una leyenda urbana, que no sé por qué, que dice que a partir del tercero se acaba el punto, se acaba el número de veces y es un saque malo. No, se puede repetir todas las veces que sea necesario pegarle la cinta y que pase. Si te pasa 5 veces, 5 veces. ¿Por qué? Porque se regula en función a la casuística y a lo que suele suceder con frecuencia. ¿No os imagináis la de veces que hemos repetido la situación tratando de pegarle la cinta y que pasara? Tenía a uno de mis chicos pegándole y es muy difícil darle la cinta y que pase. Eso, que te pase muchas veces, es muy difícil. O sea, nos ha costado grabarlo. Entonces, no tiene sentido decir, no, si te pega 3 veces, bueno, a día de hoy eso no pasa. Ahora, que si empezamos todos a ser buenísimos en pegarle la cinta y que pase, pues lo regularán, seguramente se regule. Pero de momento eso no va a suceder, así que mándale el vídeo este a ese amigo tuyo, cuñado, que te dice que a partir de la tercera es mala, y también al que te dice que si la bola haces un saque dejada y bota 2 veces también es mala, ya aprovechas, y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y bueno, pues que si tienes más dudas de reglamento, decirte que tienes aquí muchos más vídeos de reglamento, ¿vale? Con el que vais a aprender todas esas cosas que pasan a veces. Aquí te dejo una situación polémica que sucedió durante el Mundial, que seguramente que te interese ver qué sucedió. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.